Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, hoy quería conversar un ratito sobre la importancia, por qué es tan importante el tema de la alimentación, porque es uno de los temas principales que siempre abordamos en la consulta. ¿Por qué me he puesto tan insistente en el último tiempo con que todos los animales, todos mis pacientes salgan cuanto antes o en el mayor porcentaje posible de la alimentación ultraprocesada? En estos últimos años de haberme puesto realmente a estudiar y a comprobar, ya sea no solo con los animales que vienen a verme, sino con todos mis perros, tengo una manada grande, eh, que es muy grande el cambio que se produce cuando ellos empiezan a comer lo que su biología está preparada para comer. Lo primero que pasa es que empiezan a perder agua. Los ultraprocesados tienen altos porcentajes de harina, de almidón, que son todos elementos que son importantes para poder fabricar la croqueta, pero que no son importantes para los carnívoros, que no son indispensables y que el cuerpo se adapta eh, a, a sacar provecho de lo que puede, porque la biología siempre va a tender a la vida y si eso es lo que yo le ofrezco todos los días, va a sacar provecho, pero no es lo que realmente necesita. Entonces empiezan a ocurrir un montón de adaptaciones justamente y modificaciones que van llevando a que se produzca un proceso de inflamación crónica, ¿sí? Esa inflamación crónica va a ser después la puerta de entrada a un montón de otros problemas o de agravar otros problemas que a lo mejor el animal sí lo va a transitar, pero al estar un cuerpo inflamado, las respuestas inflamatorias, valga la redundancia, siempre van a ser mayores. Entonces, lo primero que sucede es que empiezan a perder agua, empiezan como a adelgazarse, entre comillas, y empiezan a transformar lo que es materia grasa en músculo, ¿sí? Los alimentos ultraprocesados son bastante deficientes, la gran mayoría, en porcentaje de proteína. Entonces, algo que he observado tanto en pacientes como en mis propios perros es que el porcentaje de hematocrito, que es la concentración de glóbulos rojos, era bajo, digamos, no estaban en un estado de anemia, pero era menor de lo que debería ser para un animal joven, por ejemplo. Que eso cambia rotundamente cuando empiezan a comer carne y empiezan a adquirir todos los elementos que necesitan de una alimentación apropiada. Lo segundo que pasa es que todas las patologías cualquiera sea ella, empiezan a tener otro calibre, otro color. Obviamente que estoy hablando del grueso, ¿sí? Hay muchísimos casos, hay casos muy particulares que tenemos que ser muy detallistas con el tema de la alimentación. Yo voy a hablar del general. Patologías como alergias, inflamaciones intestinales, incluso hasta problemas de conducta y de comportamiento, de extrema ansiedad, empiezan a modificarse porque yo empiezo a estar limitando lo que son los promotores inflamatorios, ¿sí? No son las harinas y los almidones, sino todos los productos químicos que tienen los alimentos ultraprocesados para poder durar un montón de años en la bolsa, mantenerse secos, bueno, todo lo que ya sabemos, los químicos, los colorantes, los aromatizantes, todo eso dentro del organismo, el organismo va tratando de ver dónde pone esas moléculas que no le sirven para nada y se van generando complejos inflamatorios, o sea, complejos, bueno, es muy compleja la parte de inmunología, pero empieza a haber como pequeñas señales inflamatorias y el cuerpo empieza a estar como más reactivo, ¿sí? Empieza a haber un exceso de respuesta inmunológica. Entonces quizás un problema de piel que iba a ser un pequeño parche caliente se termina transformando en una gran alergia. Y esto lo he comprobado en muchísimos casos que solo con cambiar la dieta ya mejoran un 50, un 60 y a veces un 80 o 90% la gravedad de las lesiones o de las crisis, por decir de alguna manera. Otra cosa muy importante es que mejora mucho el proceso digestivo. Todo el mundo relata que hacen mucha menos caca. Eso no es una cosa menor, porque que haga mucha menos caca quiere decir que está usando todo lo que está comiendo, sino de la otra manera es un montón de desperdicio. Entonces es un montón de trabajo para el cuerpo para después terminar siendo materia fecal. Otra
característica que fui notando en este tiempo que atiendo cada vez, por suerte, hay muchísima mayor conciencia y ya está como más instalado el tema de darles alimentación natural a los perros y a los gatos. Es que desde las terapias manuales que yo realizo, desde la osteopatía principalmente, cambia completamente la estructura física de un perro que come carne, ya sea crudo o cocida, y de un perro que come alimento ultraprocesado. Es totalmente diferente la vitalidad de sus tejidos, la vitalidad de sus órganos. El órgano que principalmente cambia es el hígado. El hígado del 95% de los animales que comen ultraprocesados manifiesta al tratamiento cierta tensión, cierta inflamación. Por más de que el animal no esté con signos clínicos, desde este tipo de abordaje lo podemos ya notar, o un poquitito elevadas algunas de las enzimas hepáticas, y todo esto entra dentro de lo que es medicina preventiva. Si yo le estoy dando lo que tiene que comer, hay un montón de cosas que ya me voy a ahorrar. Y si el animal tiene que pasar por un proceso de enfermedad, sea cual sea el origen, porque hay muchos, va a ser diferente si él está armónico, digamos, en su biología, lo va a poder llevar adelante de una manera mucho más suave, por decir de una manera. Va a tener mayor capacidad de respuesta porque va a estar menos inflamado. Otro punto muy importante, no me quiero olvidar, los procesos de artrosis en los animales mayores. Es impresionante cómo cambia el proceso de artrosis. ¿La artrosis qué es? Una inflamación que se cronificó y se terminó haciendo un proceso crónico, un proceso que empezó como agudo y termina como crónico en una articulación. Lo que principalmente vemos es en las articulaciones de la columna, toda la columna, en las articulaciones de la cadera, en las rodillas. Cuando el animal está en un proceso de enfermedad, de artrosis, y está comiendo una comida que lo inflama en general, esa inflamación de la artrosis va a multiplicarse por un montón. Entonces los procesos son mucho más dolorosos. Es muy grande la diferencia de cómo transcurre la vejez de los perros que comen comida natural.